Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Como veis en la disposición del tablero, vamos a jugar a Hell Arrives después de que me lo hayáis pedido muchos, que a ver cuándo lo sacaba, que ya era hora, que ya hacía mucho y tal, y digo, pues sí, mira, hace mucho tiempo que no juego, al menos un año largo, y tenía ganas de sacarlo y digo, venga, pues vamos a darle esa satisfacción aquí a mis seguidores que lo estaban deseando. ¿Lo estaban deseando? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y bueno, pues explicaros un poquito. Tiene muchas similitudes con Normandy, ¿vale? De hecho, este escenario. Voy a jugar este escenario sin el bot, ¿vale? Porque para eso ya tenéis también los vídeos que hice de Normandy, que son 400.000, y ahí estuve explicando detalladamente cómo funcionaba el bot, ¿vale? Entonces, por una vez quiero probar a ver cómo funciona desdoblándome. Directamente, desdoblándome, para no tener que estar dependiendo tanto del bot y liaros aquí, pues, la de Dios. Porque ya bastante, ¿vale? Ya bastante, pues, tiene esto muchas cositas a tener en cuenta. ¿Y qué vamos a jugar? Vamos a jugar el primer escenario. Ya sabéis que me gusta siempre empezar, pues, por el principio, como ha de ser. Y empezamos por el escenario de Todo por la Patria. Vamos a leer la introducción histórica. Escenario ficticio. Es importante, ¿eh? Escenario ficticio. 10 de agosto de 1936. Al comienzo de la guerra se organizan milicias populares con armamento escaso, sobre todo entre las fuerzas fieles a la República. Tuvieron lugar numerosos asaltos a pequeñas almerías y cuarteles rurales. En este escenario, las milicias han asaltado un cuartel de la Guardia Civil, aprovechando que el grueso de la compañía está en la aldea cercana. Tras expulsar con graves bajas a la guarnición del cuartel, se hacen con un armamento, mientras acuden más milicias de ambos bandos a la llamada. Muy bien. Por la parte de los republicanos, pues tenemos milicias de la CNT que tenemos aquí, que están finalizadas, ahora veremos por qué, aquí y aquí abajo, ¿vale? Y por parte del bando republicano, el bando nacional, tenemos aquí a la Guardia Civil y allí que tenemos a falangistas. Bien, despliega en el hexágono 801, ¿vale? La parte republicana, la CNT, que es esta parte de aquí, ¿vale? La 811, quería decir, ¿vale? Y el primer turno, pues, aparecen como finalizados porque acaban de realizar el asalto, que este sería el cuartel de la Guardia Civil. ¿Vale? Bueno, pues este entraría en segundo turno y este de aquí entraría en el este entraría en el primer turno y este entraría en el segundo turno, estos de aquí, ¿vale? Ahora bien, por parte de la Guardia Civil tenemos aquí al sargento Ramos, ¿vale? Estos que están fuera de mando, no están finalizados, están fuera de mando. Para los que hayáis jugado a la One Stone Serie, bueno, pues fuera de mando significa que está fuera del alcance de mando del oficial. Para los que no hayáis jugado nunca, el mando, para saber cuál es el mando o el rango de mando de un oficial, lo tenemos aquí en la esquina inferior derecha, ¿vale? Este 1 que viene aquí significa el alcance de mando, que es un hexágono. Como está fuera, pues queda fuera. Fenomenal. Pues venga, entonces quedaría en el 1206, ¿vale? Una sección que es esta de aquí, en el 1206, que es una sección que es esta de aquí, ¿vale? Las secciones estas de aquí, junto con el oficial, y en la 808, ¿vale? Quedaría otra sección, pues con dos pasos, que serían estos de aquí, ¿vale? Con dos pasos menos. Pues ya está. Pues ya quedaría fenomenal. Como veis aquí, despliega dos secciones en la 1206, ¿vale? Que es donde está ahora mismo, esa aldea. Y estos de aquí que entrarían, pues, en el turno 3 por el hexágono 800. Cositas a tener en cuenta. Dice que al final cada bando cuenta los puntos obtenidos por los marcadores de puntos de victoria, que son estos de aquí, ¿vale? Así como un punto por cada baja infligido al enemigo. Gana el jugador con mayor puntuación. Fenomenal. Venga, reglas especiales. Coloca 4 fichas de puntos de victoria al azar, que ya lo hemos puesto, ¿vale? En cada uno de estos hexágonos, que aquí sería la 307, la 408, la 903 y la 801, ¿vale? Al fin y al cabo es lo que resumen.
Y dice, no es necesario mantener el control hasta el final del juego. Los medios hexágonos del mapa no son jugables, es decir, donde están entrando estos, ¿vale? Esto de aquí o incluso aquellos de allí no son jugables. Así que empezaríamos a contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿vale? Ahora, el jugador republicano es el jugador atacante y tiene la iniciativa de primer turno. Y ahora el jugador nacional, pues la unidad fuera de mando, que es esta de aquí, pues actúa conforme al apartado 431 de la página 5 del manual. Muy bien. Pues ya con esto podemos empezar. Vamos a dejarlo por aquí cerquita para acordarme de ello. Le ponemos que el republicano es el primero y ahora como primer turno empezaría el bando republicano. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a ser mover, evidentemente, ¿vale? Va a moverse 800, vamos a ver, este dice que primer turno entran, vale, pues serían 1, 2, 3, 4, 5. 5 tienen movimiento 5. Para aquellos que hayáis jugado en la Warstone Series, pues ya sabéis que el movimiento viene, y para los que no habéis jugado, pues os lo explico en un momentito. El movimiento viene en la parte inferior derecha de cada una de las secciones. En este caso es de color blanco para indicar que va a pie. Pueden hacer movimiento extra porque van por carretera. De hecho, eso lo podemos ver aquí. ¿Vale? Lo podemos ver aquí. Movimiento por carretera es un hexágono, ¿vale? De movimiento, o sea, costaría 1 moverse de un hexágono a otro por carretera, más 1 extra, siempre que se empiece y se termine en hexágono de carretera. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pueden hacer double time o paso ligero y moverse aquí, que serían 7. 6 porque sería hasta aquí y 1 más por el double time, que serían 7, sin ningún problema, ¿vale? Entonces es lo que van a hacer. De hecho, lo van a hacer así. Van a hacer, como no pueden haber más de 9 pasos en un mismo hexágono, para aquellos que ya saben jugar a cualquier wargame, los pasos significa pues la cantidad de daño que puede recibir una sección, ¿vale? Esto lo estoy explicando para aquellos que no hayáis jugado nunca, ya sea a un wargame o ya sea a la Warstone Series. Cada sección tiene 3 pasos, ¿vale? Un paso, ¿vale? ¿Qué se perdería? Habría que poner un marcador, que se ha perdido un paso. En el segundo paso se quitaría el marcador y se daría la vuelta. Esto por regla general, ¿vale? Porque hay otras fechas que hay que poner -2 porque tienen, pues, a lo mejor, yo que sé, algún transporte intrínseco o cualquier otra historia, entonces eso no valdría. Con esto significaría que ha perdido 2 pasos y ya en el tercer paso pues se eliminaría la sección, ¿vale? Entonces ahora mismo aquí tenemos acumulados 3 y 3, 6 y 3, 9, que es la cantidad de impactos que puede soportar pues cada una de las secciones. Acordaros, 3 pasos son 3 impactos que puede soportar, otros 3 pasos, 3 impactos que puede soportar y otros 3 pasos, 3 impactos que podría soportar. Máximo que se puede acumular en un hexágono, 9. ¿Vale? Cada sección representa alrededor de, creo que eran 20 o 30 o algo así, o más soldados, con lo cual aquí tendríamos acumulados unos 100 soldados aproximadamente, ¿vale? Entonces esto quedaría aquí. ¿Qué es lo que ocurre para poder desplazarnos hacia este lugar? Pues tendremos que mover sección a sección. Incluso yo creo que no podríamos pasar, de hecho, ¿vale? No podríamos pasar debido a que esto lo están bloqueando porque aquí ya ha superado los 6 pasos. ¿Veis? Aquí ya tienen la ametralladora, que son 3 pasos, esta sección que son otros 3 y estos que son otros 3, con lo cual son 9. El oficial no cuenta. Tú puedes tener una cantidad de oficiales en un hexágono, todo lo que a ti te plazca, ¿vale? No hay ningún límite. Pues bueno, pues ya que no pueden pasar por ahí, pues se van a buscar el apaño para intentar pues bordear y moverse lo máximo posible. Pues serían 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, aquí serían 5, 5, 5, 5, 5, y aquí no podrían moverse. ¿Por qué? Porque este cuesta 1,5.
lo tenemos por aquí, ¿vale? Los campos de cultivo estos cuestan un 1,5 de movimiento. La parte blanca que veis aquí es movimiento a pie, la parte amarilla es a ruedas y movimiento gris es con cadenas, ¿vale? Entonces por campo sería 1,5 de movimiento. Pues venga, entonces el jugador por parte de los republicanos pues ya lo tiene la estrategia pensada, que va a ser dejar aquí 2 secciones, no puede meter más porque aquí ya hay 3 pasos, ¿vale? De una sección A. ¿Y cómo sabemos cuál es la sección de cada uno? Bueno, pues muy sencillito, muy sencillito. Si os fijáis, bueno, de un momento, voy a poner la cámara más... voy a ponerla más cerquita porque así os puedo mostrar mejor los numeritos y demás cositas. Vale, ya lo estáis viendo por aquí. Pues este oficial pertenece a la sección B, ¿vale? Como veis ahí, sección B. Si quitamos este de aquí, ¿vale? Esto es de la sección A. Color verde es porque significa que es una unidad pequeña, ¿vale? Después hay unidades medianas y unidades grandes que son de color rojo y las medianas creo que eran amarillos. Que eso es para el tema de localización, que ya veremos en su momento que es el tema de localización, ¿vale? Pues entonces, aquí ya tenemos 3 y 3, 6, y aquí ya hay otros 3 pasos, aunque sea de otra compañía, con lo cual ya está el cupo completo. Solo puede superarse el cupo de los 9 pasos cuando se realice un asalto, así que el máximo que podría haber en un mismo hexágono serían 18 pasos. Que si todo va bien lo podremos ver. Bueno, pues venga, esta sección B ya ha terminado. Vamos a poner esto por aquí como finalizado, ¿vale? Esto queda finalizado, estos quedan aquí y también quedarían finalizados. De hecho voy a hacer esto así, ¿vale? Y así me ahorro por ahí algún toquencillo más. Muy bien, pues venga, vamos por la parte del bando nacional. Vamos a ver qué es lo que va a realizar ahora mismo pues el sargento Ramos, que lo tenemos aquí abajo. Pues el sargento Ramos, que pertenece a la compañía A, si os fijáis, este que está fuera de mando también pertenecen a la compañía, si soy capaz de quitarlo, a la compañía A, va a intentar rescatar a estas unidades que están muy tocadas, tienen 2 pasos menos, y bueno, pues va a intentar pues moverse para, lo dicho, para intentar rescatarlos, ¿vale? De los malosos. Muy bien, ¿cómo lo va a hacer? Pues se va a mover pues por los campos. Acordaros que ya lo dije antes, que moverse por el campo es 1,5 y ya moverse por el llano cuesta un puntito, aquí por campo abierto cuesta un puntito de movimiento, ¿vale? Pues sería 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, ¿vale? 4,5. Y acordaros que yo os dije que el marcador en este caso blanco significa los puntos de movimiento que tienen estas secciones, que serían 5. Vale, pues esta sección ya se ha apañado, ¿vale? Le ponemos ahí ya como finalizado y ahora quedaría por activar esta sección A. Cuando tú activas un oficial, estás obligado a activar al resto de secciones que están dentro de esta compañía, ¿vale? En este caso A. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues se pueden mover, que es lo que acabamos de hacer. No tienen por qué moverse todas las secciones, ojo, pero yo las muevo todas para que no pierdan el rango, que el rango ya os comenté antes, que es este numerito que aparece aquí, ¿vale? En el lado inferior derecha de la foto de, en este caso, el sargento, y si lo mueves, pues, a ver, lo he dicho, pueden moverse, pueden reaccionar, pueden... ¿Qué más pueden hacer? Pueden asaltar y creo que alguna cosilla más pueden hacer, ¿vale? Vale, pues con esto ya quedaría apañado. Vamos ahora a ver si es capaz de recuperarse esta unidad que está fuera de mando. ¿Cómo se haría? Tiene 2 pasos menos, como hemos dicho ya repetidas veces. Pero tiene aquí a su oficial. Su oficial tiene moral de 7. Una compañía tiene moral según el oficial de esa sección. Compañía A, ¿vale? Compañía A, de este oficial de la compañía A, con lo cual tiene moral de 7. Menos 2, porque ha sufrido un montón de bajas, serían 5. Pero
Este pollo sabe liderar muy bien, tiene muy buena mano con la gente, ¿vale? Sabe poner las cosas en su sitio. Tiene uno de liderazgo que le da un plus, ¿vale? Entonces serían 5, o sea, serían 7 menos 2, 5, más 1 de liderazgo son 6. Pues con 6 o menos, siempre es a menos, todas las tiradas son siempre a menos. Con 6 o menos se activaría esa unidad y quedaría y dejaría de estar fuera de mando. Vale, sale un 6. Fenomenal. Pues con este 6, ¿qué es lo que va a poder hacer? Primero, quitar el fuera de mando, ¿vale? Y ahora pueden realizar una acción, la que ellos quieran. Pues la acción que van a realizar va a ser movimiento, ¿vale? Va a ser lo que van a hacer. Va a hacer movimiento y va a moverse. De hecho, podría 1, 2. A ver, 1, 2, 3, 4. No, porque lo voy a dejar muy lejos. Van a moverse aquí. ¿Vale? Se va a quedar aquí y no va a hacer nada más. Simplemente se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque la intención del jugador nacional va a ser intentar llegar a la ciudad lo antes posible. ¿Vale? Vale, pues hasta aquí ya el primer turno. Como ya hemos terminado el primer turno, lo primero que hay que hacer ahora, a ver, vamos a poner esto bien, quitar marcadores. Quitamos los marcadores, dame un segundo. Venga, marcador fuera, estos marcadores fuera. ¿Vale? Y este marcador fuera. Ahora la sección A ya está para poder activarse. La sección B también se va a poder activar y demás cositas. Muy bien, ahora en el turno 2 van a entrar pues otro grupo de la CNT y creo que también entraba, no, en el turno 3 entraba la falange que estaba allí a la derecha. Vale, muy bien. Pues venga, voy a ampliar un poquito el espectro, ¿vale? Porque tenemos que ver, bueno, el espectro. El mapa, porque tenemos que ver cómo se mueven las secciones que tenemos allá a la izquierda, ¿vale? Tenemos un momento. Muy bien, pues esta sección de aquí que va a entrar en este turno 2 y esa sección que tenemos, por aquí, que va a entrar en el turno 3. Vale, cositas que van a ocurrir. Ahora mismo tenemos que tirar para ver quién tiene pues la iniciativa. Tiene un +2 la iniciativa los republicanos, primero porque son los atacantes y segundo porque tenían la iniciativa en el turno anterior, ¿vale? Entonces sale un 5 y un 6. ¡Wow! Qué pena, qué pena. Si hubiese salido un 1, los nacionales tendrían la iniciativa. Pero en este caso 6 más 2, 8, con lo cual es más que 5, evidentemente, ¿vale? Vale, fenomenal. Pues entonces vemos que el bando nacional va a activar la compañía A porque se va a hacer con el control de esta parte de aquí, ¿vale? Se va a hacer con el control de la ciudad cuanto antes, no quiere perder más tiempo y lo que va a utilizar va a ser paso ligero. Así ya es una mecánica que vais a ver que entra nueva entre comillas, para aquellos que no lo conozcáis, la Buena Stone Series va a ser nuevo, para aquellos que ya hayáis jugado, hayáis visto ya mis vídeos de Normandy, pues no es nuevo en absoluto, ¿vale? Venga, pues entonces 1, 2, 3, 4, 5 y cómo va a utilizar Double Time o paso ligero, puede sumar un puntito más de movimiento. Acordaros, pues se le suma un puntito de movimiento y como va por camino, el camino cuesta 1, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Camino, un puntito de movimiento, así que este está a Double Time y se queda ahí. Ahora este va a mover 1, 2, 3, 4, 5, no hace falta que haga paso ligero, se queda ahí. Este se va a quedar aquí, a ver, este 1, 2, 3, 4 y 1, 5, este sí va a hacer paso ligero y se va a quedar aquí. Y ahora esta sección 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 6, ¿vale? Que va a hacer pues Double Time. Como se van a quedar aquí para el siguiente turno, por lo menos es la intención del jugador republicano porque quiere quedarse con esos puntos de victoria, pues aún así tengo que poner, vamos a ver, Double Time para este, ¿vale? Aunque, a ver, son dos secciones de las 3 que hay. Y Double Time, a ver, esto es reacción, perdonad, y Double Time para estos de aquí, vale. Fenomenal. Y ahora, pues, estos ya están finalizados, con lo cual aquí echarles va a ser muy complicado. Habrá que hacerles un asalto y yo qué sé, no sé, a lo que salga, ¿vale? Pues ahora, por parte del bando nacional, lo que va a hacer va a ser mover pues estas secciones de aquí,
estas secciones de aquí que van a poder moverse hasta aquí incluso, se van a mover aquí, ¿vale? Va a ser 1, ojo, como es una zona de campo, ¿vale? Es 1 de movimiento, y como hay casas, es más otro de movimiento, sería un más 2. Y aquí os explico por qué. Ya por el hecho de entrar en una área edificada es 1, pero hay que sumarle también el propio terreno, es terreno abierto, así que 1 más 1, 2. Movimiento, estaba aquí, ¿verdad? 1, 2 y 3 por las casas. Fenomenal, pues se va a quedar ahí. Y ahora este movimiento y este va a mover 1, 2, 3, 4, ¿vale? 4 de movimiento. Así que estas secciones gastan 4 de movimiento. Muy bien, pues con esto ya quedarían también finalizados. Vale, pues queda aquí finalizado. No he hecho paso ligero ni nada. Paso ligero, ojo, solo se puede realizar una vez por ronda. O sea, por turno. Una vez por turno. Hay una pequeña pega al utilizar el double time o el paso ligero. Y es que si disparas a unidades que están en paso ligero, vas a obtener un bonificador de -2. Aquí viene, objetivo en paso ligero, -2. Acordaros que os dije al principio del vídeo que cuanto menos se saque en el dado, mejor. De hecho, viene aquí, ¿vale? Fijaros, esto es el factor de fuerza, que yo os explicaré qué es, para aquellos que no lo conozcáis. Y si os fijáis en el dado, aquí el resultado del dado. Evidentemente esto significa que serían 2 impactos, ¿vale? Dos impactos si sacas un 6, por ejemplo, con fuerza 8 serían 3, y así sucesivamente. Pero con este que sería un -2, pues fijaros, con 8 de fuerza, -2, nos vamos aquí a como si hubiese sacado un 4, ¿vale? Así es como funciona esto. De momento todo va muy sencillito, todavía todo va muy bien. Fenomenal. Pues ahora es turno del bando nacional. ¿Qué es lo que va a hacer el bando nacional? Pues tiene a estos de aquí, a Romero, que se las ve, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Podría intentar realizar un asalto. Lo que pasa que si hace un asalto ahora mismo, lo tendría complicado. Lo tendría muy complicado, porque iría nada más que con 2 secciones. ¿Vale? Iría con 2 secciones. Porque tú no puedes realizar un asalto haciendo paso ligero o double time, ¿vale? Tienes que llegar con los puntos justos o que te sobren. Por ejemplo, con 5 puntitos que tiene este, pues con los 5 puntitos no habría ningún problema, ¿vale? En esta situación no le compensa porque aquí hay más fuerza. Fijaros que la fuerza, ahora sí que lo explico, la fuerza es el numerito que aparece aquí. Esperad, que voy a arrimar más la cámara y así lo vemos mejor. Pues aquí tenemos el factor de fuerza, ¿vale? Que lo veis aquí, este 5. Ese 2 significa el alcance que tiene para poder disparar. Y el 5 que esté en rojo significa que han tenido muy buen entrenamiento y son muy buenos disparando y haciendo bastante pupita, ¿vale? Hay una pega que aquí no es, que falta, es una errata que hay en el juego, y es que en la tabla de modificadores falta por poner un -1 por tener justamente pues ese entrenamiento tan bueno. En el Normandy se le llama, cuando lo tienen así en rojo, es porque usan armas automáticas. Aquí es por entrenamiento, no por armas automáticas. Y en el Normandy sí aparece, pero aquí no está, ¿vale? En las tablas de Hell Arrives no tenemos ese -1, es lo que faltaría, así que lo tendré que escribir por algún lado, pero que lo tengáis presente y que no se os olvide. Ese -1 lo va a tener el bando nacional siempre y cuando tengan ese de color rojo. No son acumulables. Es decir, es un -1 simple y llanamente, aunque haya más secciones que tengan ese número en rojo. Yo creo que ha quedado sumamente bien explicado. Fenomenal, pues venga, esto ya queda así, esto queda finalizado. Vamos a ver qué es lo que van a hacer estos de aquí. De hecho, antes de mover estos, va a mover la otra sección, la sección E, que está pues ahí abandonada en una esquina. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues aquí está. Acordaros que los medios hexágono no se pueden utilizar, con lo cual empezaríamos a contar por aquí, que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5,
¿vale? Yo creo que ahí iría bien. Fenomenal, pues movemos todas las secciones hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. ¿Cuántas secciones tienen? Tienen 4 secciones. Vale. Pues dejamos aquí este. Vamos a dejar 3 secciones aquí. Incluso podrían hacer double time, ¿vale? Se van a quedar aquí porque ya no tienen nada que perder. Estos serían los 9 pasos y este quedaría aquí y estos quedarían en double time. Vamos a ponerlo por aquí, paso ligero, ¿vale? ¿Por qué no atraviesan esto? Bueno, porque esto tiene un modificador de movimiento de arboleda de 2, que lo tenemos por aquí, ¿vale? El coste para entrar por aquí serían 2, así que imaginaos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues ya estaría. Ya esto estaría fenomenal. Fenomenal. Bueno, pues ya ha finalizado aquí la compañía esta que teníamos, la compañía E, que tiene el bando republicano. Comentaros una cosita que a mí se me ha ido la pelota, ya sabéis que se me va mucho la pelota, pero lo intento resolver siempre en el momento. Y es que os había dicho que para entrar aquí a la zona edificada, ¿vale? Tenemos que sumar un +2 por el propio terreno y no es así. Simplemente tú coges, entras y el coste es de 1, ¿vale? No de 2, que yo he cogido y os había dicho, pues sí, porque como está pues en abierto y encima es edificada, pues tal, pues mentira cochina. Simplemente es 1 de movimiento, ¿vale? Porque es área edificada. Como es un área edificada, pues 1. Bueno, total, que aún así, como se iban a quedar ahí parados, tampoco ha sido mayor problema, ¿vale? Bueno, pues ya está todo bien planteado y todo bien apañado. El jugador nacional no puede hacer absolutamente nada más, porque era lo único que podía realizar, era este movimiento. Así que le vuelve a tocar al bando republicano, que tiene a estos aquí. Bien, tenemos varias opciones. Uno es intentar un asalto, con lo cual no va a ser posible. Y una cosa que no he explicado, o sea, yo os había dicho lo que era el fuego, digamos, automático, por así decirlo, que en realidad es que tenían mejor entrenamiento. Pero este 3 es el factor de fuerza, ¿vale? Y se suman, cuando están en grupo se pueden sumar, no tienen por qué disparar de manera individualizada, ¿vale? Pues eso no lo había comentado, así que lo dejo ya todo bien clarito. Muy bien, pues entonces estos se van a aproximar, pero ¿por dónde? Porque la cuestión es que como se quedan aquí, estos en vez de realizar una acción de asalto, que es lo que espera que haga el bando republicano, que le intentan asaltar aquí para poder reaccionar y machacarlos, si por lo que sea no lo realizan, si se mueven por aquí, está en una zona muy complicada para estos, está en una zona muy complicada y les pueden batir a tiros, pero vamos, destrozarles, ¿vale? Les puede hacer bastante daño. Entonces lo suyo, por parte de estos, va a ser moverse hacia este lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Se van a mover ahí. ¿Por qué 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. El 6 no es porque hayan hecho un double time o paso ligero, sino porque por carretera, si empiezas en carretera y terminas en carretera, te da un movimiento extra, que era lo que ya expliqué en el anterior turno, ¿vale? Lo tenemos por aquí, ¿vale? Si empiezas por carretera y terminas en carretera, te da un +1 extra. Pues fenomenal. No van a hacer paso ligero, simplemente se van a quedar aquí y ya estaría. Muy bien, pues ya con esto no lo voy a poner finalizado porque ya ha acabado este turno, este segundo turno, con lo cual estas fichas de finalizado se quitan, ¿vale? Quitamos la ficha de finalizado, quitamos la ficha de finalizado y esto, ojo, estas fichas de aquí no se quitan hasta el siguiente turno, debido a que es un recordatorio que ya no pueden volver a realizar paso ligero, solo se puede realizar cada 2 turnos el paso ligero. Vale, y esto pues pasaría lo mismo. Venga, pues esto quedaría por aquí finalizado y este de finalizado también quedaría fuera. Esto quedaría aquí y entraríamos en el turno 3. Todos están bajo rango, ¿vale? Tenemos ahí el rango de 1, tenemos por aquí un rango de 1, con lo cual esta sección de aquí está. Por aquí están todos en rango, no habría ningún problema.
Muy bien, pues ahora tiramos los dadetes para ver la iniciativa. Acordaros que el bando republicano tiene un +2. Primero por la iniciativa del turno anterior y segundo porque es el atacante. Vale, ahora le toca al bando nacional, porque 2 más 2 son 4, así que no supera el 6 que tiene el bando nacional. Así que, pues nada, pues el turno. Vamos al turno 3. Vamos a ver qué es lo que va a realizar o qué es lo que va a hacer el jugador nacional. Pues venga, en este tercer turno va a entrar pues una sección de la falange por parte de los nacionales, pero primero va a activar a esta sección de la Guardia Civil que va a realizar un asalto. Ojo, el asalto no viene, digamos, en el juego básico, que lo básico es simplemente moverte, intentar hacer con los puntos y demás, es un puntito más avanzado, ¿vale? Entonces, ¿vamos a hacer un asalto? Así también lo veis y os lo explico y así ya cuando lo leáis en las reglas, pues os sonará y diréis, coño, pues sí, esto es más fácil de lo que parece. Pues ¿cómo va a realizar el asalto? Lo primero de todo, bueno, lo va a tener sumamente complicado el jugador del bando nacional, debido a que aquí tiene una sección con un -2, pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, este double time a tomar viento, si de aquí no se va a mover, así que lo mismo le da. Vamos a ver cómo hace esto. Tenemos esto por aquí y esto por allá, ¿vale? Vale, vamos a ver. A ver, dejadme que lo coloque así muy mono. Vale, pues entonces, primero se declara el asalto. Se hace un asalto. Fenomenal. ¿Quién va a realizar el asalto? Pues la compañía A de el sargento Ramos, de estos guardias civiles, van a hacer el asalto aquí. ¿Cómo se va a hacer el asalto? Bueno, pues lo primero de todo hay que ver la moral. La moral ahora mismo es para esta sección es de 7. Hay que hacer una moral. A ver, hay dos tipos de morales. Uno puede ser de compañía y otro de sección. Para hacer un asalto tiene que ser de sección, es decir, ir 1 por 1. Entonces, vamos a empezar por el más débil, ¿vale? Porque me apetece y ya está. ¿Qué moral tiene este para intentar realizar un asalto? Pues son 7 menos 2, 5 más 1 de liderazgo, 6. Pues vamos a ver si tenemos suerte. Sale 5. Vale, pues este va para adentro, ¿vale? El oficial también va a ir para adentro, con lo cual no va a haber problema. Vale, ahora, estos de aquí, ¿qué sección, qué moral tienen? Pues tienen 7 más 1, 8. Como no han perdido ningún paso, pues vamos a ver. Sale 1 más 3, son 4, con lo cual esta sección también entra, no va a haber ningún problema. Y esta sección de aquí, pues vamos a tirar, vamos a ver, también 5, con lo cual entran dentro, ¿vale? Ahora que están dentro de esta zona de aquí, lo que pasa es que lo tengo que dejar aquí, y ahora veréis por qué. Ahora que están dentro, estos van a reaccionar, ¿vale? O van a hacer fuego defensivo. ¿Por qué van a hacer fuego defensivo? Coño, pues muy sencillo, porque los están viendo venir, ¿no? Evidentemente te tendrás que defender, porque los estás viendo venir que te van a machacar. Entonces estos van a disparar. Entonces son 6 y 3, 9 y 3, 12. 12 menos 12 entre 2 a 6. ¿Por qué? Hay que dividirlo entre 2, porque ahora mismo el problema que tienen es que no están en reacción. Si estuvieran en reacción, podrían atacar, ¿vale? O podrían reaccionar con todo su fuego, con toda su potencia de fuego, ¿vale? Entonces van a realizar el asalto y tenemos que ver ahora mismo el ratio de fuerzas. Hemos dicho que son 6. Bueno, el ratio de fuerzas no, miento. Hemos dicho que son 6. Como es el fuego defensivo, hay que tirar los dos dadetes para ver qué daño hacen o qué bajas causan a estas secciones de aquí. Vale, ha sacado un 6. Ha sacado un 6. Vamos por aquí, ¿vale? Vamos por aquí. Ha sacado un 6 y ratio de fuerza de 6, ¿vale? De momento llevan 2 bajas. De momento van 2 bajas. Ahora bien, ¿el objetivo en movimiento? Sí, ha hecho un movimiento, ¿vale? Con lo cual es -1. Fenomenal. Ahora bien, objetivo en movimiento, objetivo a pie,
Estos no son buenos disparando, como veis no están en rojo, con lo cual simplemente es un -1, ¿vale? Tiene un MG disparando, con lo cual es disparando en un hexágono a distancia de 1 de distancia o menos. Con lo cual sería un -2, con lo cual ya son -3. Esto se me había pasado, ¿vale? Se me había pasado por completo. Movimiento más la MG disparando a un hexágono de distancia, ya son -3, ¿vale? Y disparo atraviesa uno o dos hexágonos de 0,5 nada, el objetivo está en posición mejorada, tampoco objetivo a pie en hexágono de arena, objetivo en cresta, disparo atraviesa 1 o 2 a lista de bocas o seto, ¿vale? 6 pasos o más de infantería en el hexágono, esto sí, con lo cual serían un -4, ¿vale? -4, fenomenal. Pues ya no hay nada más, ya no hay nada más. Con lo cual, pues son -4. ¿Cuánta? 6 menos 4 son 2. Así que factor de fuerza son 5 impactos los que va a recibir. Pero así, by the way, ¿sabes? Pues son 5 impactos. Vamos a ver qué tiene este. Tiene aquí una defensa de... poder defensivo de 5. ¿Vale? 5 entre 5 a 1. Así que solamente va a sufrir una baja. Acordaros que aquí viene, bueno, para los que no lo sepáis, los valores defensivos, a ver, aquí, ¿vale? Los valores defensivos, que es para estas cosas, cuando disparan, la defensa que vas a tener, fuego antipersona, fuego de artillería y fuego de tanque o antitanques, ¿vale? Entonces aquí viene todo bien apañado. Fuego antipersona, estamos en un edificio, con lo cual sería 5, pues fenomenal. Pues entonces aquí le va a causar una baja. ¿Cómo se ponen las bajas? Bueno, pues en esta situación, como son todos iguales, la baja se pondría a este de aquí. ¿Y por qué no se pondría otro? ¿Por qué no se elimina este? Bueno, porque hay que equilibrar las fuerzas, ¿vale? Porque si no, si empiezas a eliminar, hay que hacer chequeos de moral y tal, y evidentemente terminaría por descompensarse bastante el juego. Muy bien. Pues estos ya están dentro. ¿Vale? Como estos ya han podido entrar, ¿vale? Estos ya se han activado y todo. Vamos a ver. Que se ha hecho el asalto, lo que vamos a hacer, como hemos recibido un impacto, bueno, ha recibido el bando nacional un impacto, esta sección A, hay que tirar los dadetes, vale, 5 menos 1, perdón, 7 menos 1 son 6. ¿Por qué ese menos 1? Porque ha recibido un impacto. Si aquí saca un 1 o menos, el oficial muere y habría que reemplazar, hacer chequeo de moral y toda la pesca, ¿vale? Que espero que lo veamos, así vemos cositas del funcionamiento de las mecánicas de este juego. Muy bien, pues venga, ya están aquí todos al lío, ya están todos aquí metidos, ya están todos metidos aquí, ¿vale? Con lo cual, ahora vamos a hacer el ratio de fuerzas, vamos a ver qué fuerzas tenemos por un bando y por otro. Aquí tenemos -1, o sea, 5 menos 1 son 4, 4 y 3, 7, 7 y 5, pues una cantidad de 13, ¿vale? Una cantidad bastante contundente. 13 a 9, pues 13 a 9 tenemos por aquí una chuletilla, ¿vale? 13 a 9. Valor del atacante tenemos, bueno, le podemos dar 12 a 9, que es un 1,5 a 1 aproximadamente, ¿vale? No, es 1,5 a 1. Que lo tenemos aquí en la tabla de relación de fuerzas, ¿vale? Pues 1,5 a 1. 1,5 a 1. Nos vamos aquí a la tabla, ¿vale? A la tabla de preasalto. Por cierto, he hecho cosas aquí que veremos, ¿eh? Que veremos aquí, porque hay cosas que no puede ser. Porque me he saltado la tabla de valores de infantería de armas pesadas y aquí está el valor de asalto, que se me ha olvidado por completo. El atacante tiene una moral de 8 o más, ¿vale? Que eso lo tenemos que ver ahora en cuanto tiremos el dado, que es el modificador muy importante. Vamos entonces al combate cuerpo a cuerpo. Hemos dicho 1,5, 1, ¿vale? Entonces tiramos el dado y tenemos que venir a esta parte de aquí. Tiramos el dadete, sale un 3, ¿vale? Un 3 significa que el atacante pierde 1 y el que defiende, a ver, ahí, el que defiende pierde 1 y se retira un hexágono. Bien, ahora vamos a ir a los modificadores, que los modificadores están aquí.
Dice, caballería cargando. No hay caballería cargando. Tenemos aquí atacante con moral 8, pues no, tiene moral 7, ¿vale? No se coge el liderazgo, simplemente es la moral. El defensor moral 6, tiene moral 6, ¿vale? Tiene moral 6, con lo cual sería un -1. Así que este le convertimos en un 2. Veteranos, legión o tropa mora asalto, nah, no hay ninguna de las dos. Defensor moral 8, tampoco. Atacante moral 6 o menos, tampoco. Defensor en fortificación, tampoco. Objetivo en acción arriesgada. Unidades marcadas con tal. Milicianos asaltando a una legión, nada. Y defensor en trinchera, tampoco, ¿vale? Pues ese es el modificador que vamos a tener. Vamos a tener un -1 entonces por la moral que tiene de 6 o menos, por estos de aquí. Vale, pues es un 2, hemos dicho, ¿no? Un 2 son... Vale, una baja por parte de ambos bandos, ¿vale? Una baja por parte del bando nacional, una baja por parte del bando republicano, y en los republicanos se retiran 2, ¿vale? Se retirarían 2. ¿Y cómo sé que se retiran? Bueno, aquí abajo viene que a continuación para aparecer... puede aparecer R1 o R2 que indica el número de hexágonos que el perdedor del asalto puede retroceder, ¿vale? Entonces... va a recibir un impacto, yo recibo otro y tenemos que hacer chequeo de moral. Vale, pues va a haber chequeo de moral. Vamos a ver. Dame un momento que vaya colocando cositas y seguimos. Vale, ahora tenemos que determinar, que he puesto simplemente este de aquí. Ahora tenemos que determinar cuál de estas tropas, por parte de los nacionales, van a recibir el impacto, ¿vale? El impacto lo vamos a ver, del 1 al 3 la ametralladora, del 4 al 6 esa sección de ahí, o esta, me da igual porque son iguales, así que lo mismo da. Vale, pues ha salido un 3, ¿vale? Pues un 3, con lo cual esta sección de aquí, pues eso. Y estas tropas se van a retirar. De hecho, ahora tenemos que tirar para ver, como han recibido un impacto, para ver si cae el oficial. No ha caído el oficial. Vale, y ahora tenemos que tirar por, ahora os explico por qué, que serían 2, ¿no? Se tienen que retirar hacia ese lado, porque ellos se retiran hacia el sur. Pues serían 1... No, sería con todo su movimiento. No, son 2 hexágonos, perdona. 1 y 2. Van a quedar aquí, porque siempre se van a retirar a un lugar donde haya protección. Aquí es donde hay mayor protección, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este también se va a retirar y se va a poner 1 y 2. ¿Vale? Se va a poner aquí porque así no llegan. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ahora hay que lanzar por moral. Tiene una moral de 6. Aparte, tenemos que tirar para ver si sufre otra baja más. Porque por eso tienen el color rojo. Así que vamos a tirar. Vale, 12. Con 12 sufren otra baja. ¿Vale? Sufren otra baja. Una pena, pero sufren otra baja. Y ahora hay que chequear moral para ver si se van al garete o no se van al garete. ¿Qué moral tienen estos ahora mismo? Como es de compañía, porque hay que hacer un chequeo de compañía, la moral está reducida en 2 por culpa de estos impactos que han recibido. Así que serían 6 menos 2, pues 4. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues sale un 5. Pues muy poquito. Pues por muy poquito. Vale, pues va a haber retirada. ¿Vale? Estos se van a ir a tomar viento. Vamos a ver dónde tengo. Estos están rotos, ¿vale? Se rompen, con lo cual se tienen que largar. ¿Y para dónde se largan? Para el sur. Entonces ahora sí es con sus puntos de movimiento. 1, 2, 3 y medio, 4 y medio, ¿vale? Y este pues se movería 5 sin problema. 1, 2, 3, 4 y 5 que le quedarían aquí. Muy bien, pues a ver si consiguen recuperarse. Estos de aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, aparte de ponerse aquí, tienen que hacer chequeo de moral, debido a que ha sufrido más bajas que la cantidad de pasos que tenía inicialmente. ¿Cuánto tenía inicialmente? Bueno, quitando que este ya empezó con un -2, aún así esta compañía tenía 9 pasos en su momento, ¿vale? Ahora tiene 2 pasos aquí de baja, 3, 4. ¿Cuántas secciones tiene? 3 secciones. Pues entonces hay que restarle 1. Hay que restar 1.
¿vale? Hay que restar 1 y yo creo, aquí lo he hecho mal yo, ahí lo he hecho mal yo. Hay que restar 1, con lo cual 7, como aquí se puede poner el liderazgo, 7 más 1 son 8, pues más que de sobra. Estaría por aquí todo apañado. Vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar esto aquí así, ¿vale? Vamos a dejar este por aquí y a esto lo dejamos aquí. Parece ser que al bando nacional le ha salido muy bien la jugada esta de Double Time. Se van, aquellos están ya prácticamente muy tocados, posiblemente pues se vayan al garete en nada y menos. Venga, pues entonces las unidades estas ya quedan finalizadas, que ya bastante han tenido, sinceramente estas bastante han tenido. Estas de aquí también ya quedan finalizadas. Y ahora vamos con el bando republicano, que a ver cuál mueve, se mueve este de aquí o las secciones que tienen aquí. Venga, vamos a ello. Pues el jugador republicano lo que va a decidir va a ser poner en reacción a estas unidades de aquí. Ay, esto es Double Time, perdón. Va a poner estas unidades en reacción porque sabe que por el lado de aquí derecho, van a venir, esperad, voy a poner mejor la camarita. Pues por este lado aquí van a entrar pues la falange, entonces va a ponerse en reacción porque en caso de que se mueva por algún lado en el cual estos puedan disparar a máxima potencia, que aunque sean 6, bueno, pues algo harán. Estos de aquí quedan en reacción, estos de aquí los voy a mover, ¿vale? Esto vamos a poner a estos en reacción, sí, ya lo tenía yo por aquí. Esto simplemente lo voy a mover, ¿vale? Este queda por aquí, este está finalizado. Eso es lo bueno de tener mapas XL como estos, ¿vale? Que te puedes así apañar bastante bien porque los hexágonos son bastante grandes, entonces te puede manejar bien con los tokens, la verdad es que no habría ningún problema con los marcadores. Vale, estos quedarían en reacción junto con el oficial, con lo cual lo que pasa es que el oficial nunca dispara, o sea, aquí no hace nada, el oficial simplemente aporta su moral y su liderazgo y poco más, o sea, no hace nada más. Vale, oye, por cierto, no he tirado para ver si este había perdido también. Dame un segundo. Vale, 5. ¿Vale? Se me había pasado por completo. No había tirado porque habían recibido un impacto, ¿vale? Para ver si el oficial también había caído. Vale, fenomenal. Pues venga, esos van a quedar en reacción. Este de aquí pues se va a poder mover, este se va a mover y como este ya está completo, este se va a mover aquí, ¿vale? Se va a quedar ahí. Esto lo voy a dejar yo por aquí. Ese se va a quedar ahí, ese ya quedaría finalizado y ahora le tocaría al bando nacional que el bando nacional lo va a tener complicado. Visto lo visto, que aquí están en plena reacción y saben que le van a poder machacar, por parte del bando nacional van a moverse en aquella dirección. De hecho va a hacer 1. Sí, porque bueno, al fin y al cabo entran por aquí, pero vamos, costaría aquí 1 de movimiento, ¿vale? Y van a intentar proteger, estos puntos que tienen aquí, como sea, pero los van a proteger, ¿vale? Pues muy bien, por parte de los nacionales ya han terminado su estrategia, ¿vale? Que es intentar hacerse con los puntos y protegerlos de la mejor manera posible. Ahora este bando de aquí, del bando republicano, esperad un momento que aquí yo no sé cuántos, 1, 2 y 3, vale. Es que creía que tenía más de 9 pasos. Vale, estos de aquí que se moverán, ¡hala!, a tomar viento todos. A tomar viento. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5 se quedan aquí. 1, 2, 3, 4, 5 se queda aquí y el resto pues lo vamos moviendo hacia este lado, ¿vale? Y ya con esto lo dejamos aquí apañado. Y el double time que se va porque saben que no lo pueden realizar. Venga, una última cosita. Como estos habían recibido el impacto, ¿vale?, en el asalto, acordaros que este tiene aquí de color verde, ¿vale? Que esto significa que podemos evitar, si todo va bien, con un 7 o menos, el impacto. Que eso se me había olvidado. Sale un 8, vale, pues nada, se come el impacto, así que naranja de la China. Lo dejamos como está. Muy bien, y ya con esto pues ya quedaría finalizado. Vale, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya lo estáis viendo que la cosa está cambiando, está, la verdad,
bastante guay y majete, ¿vale? Vemos cómo han atacado, hemos visto cómo funciona un asalto, hemos visto cómo se apaña todo y hemos visto el funcionamiento de todo y de momento de un poquito más avanzado de lo básico que es con el asalto, y ahora intentaremos ver también cómo funciona la reacción y demás cositas guays, ¿vale? Pues nada, lo dicho, no os quiero aburrir más, yo creo que con esto de momento vamos a ir entrando en materia bien para el siguiente vídeo. Así que nada, daros las gracias por estar ahí. Daros las gracias por seguirnos. Y los que no, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y por aquí por YouTube, lógicamente, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.